Sí, sí. Ok, muy bien. Bueno, ahora sí. Pues bueno, estamos en el ciclo Rumbo al Ariel 2024, que pues es una forma como la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas nos comparte las películas que ya están nominadas para este Ariel 2024, que se va a llevar a cabo la entrega de la estatuilla en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el mes de septiembre. Y pues ya pudimos ver algunas de las películas que están siendo, que están ya nominadas para este premio. Ya vimos Totem, de nuestra amiga Lila Vilés. La semana pasada vimos Heroico, que pues es una película muy fuerte también, que está nominada a 11 premios Ariel, y también nominada a 11 premios Ariel, pues está esta película que acabamos de ver, que se llama Temporada de Huracanes, de Elisa Miller. Y bueno, vale mucho la pena platicar de quiénes están detrás de esta película. Bueno, en primera, Elisa Miller es una destacada directora egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica, del CCC. Cuando todavía era estudiante, Elisa Miller nos dio una sorpresa muy padre cuando pues presentó en el Festival de Cannes del año 2006 su cortometraje Ver Llover, y pues Ver Llover se gana la Palma de Oro para cortometraje de ese año en el festival. Entonces, desde esa película, ya hablando un poquito de Temporada de Huracanes, nos muestra Elisa una narrativa muy interesante donde estamos hablando de cine de personajes, estamos hablando de estos entornos rurales, estos entornos que no son los entornos urbanos característicos del cine mexicano. Y en el caso de Ver Llover era la historia de dos jovencitos, una joven, un joven, ella interpretada por la estupenda Sofía Espinosa, que están hastiados de vivir en ese pueblo donde no pasa nada y donde no hay una expectativa de vida más allá de lo que ocurre dentro del propio pueblo, y ella está súper decidida a irse del lugar, pero está enamorada de ella un chavito, que es uno de los dos chavitos de Temporada de Patos, y pues obviamente el chavito entra en una disyuntiva muy fuerte cuando pues tiene que decidir si se va con ella o se queda ahí, ¿no? Entonces, no les digo qué pasa, de por sí la película es muy corta, entonces pues pueden verla, está en YouTube, la pueden ver en YouTube, o también en la página del Centro de Capacitación Cinematográfica, ahí la pueden encontrar. Y bueno, pues ese cortito le da a Elisa la Palma de Oro. Obviamente la Palma de Oro pues tiene que ver con uno de los premios más importantes del mundo. Entonces, antes de que Elisa haga su examen profesional y todo para salir del CCC, ella ya tiene una Palma de Oro del Festival de Cannes. Entonces, es una trayectoria muy padre la suya. Tiene otros largometrajes. Por ahí en el año 2011 pudimos ver una película que se llamaba Vete más lejos, Alicia, donde el personaje, otra vez Sofía Espinosa, recorría buena parte del territorio latinoamericano en una especie de viaje de búsqueda, una película que tiene mucho de road movie, una película que tiene mucho de introspección personal, ¿no? Y por otra parte, una película que se llama El placer es mío, con Fernanda Gurrola, que pues bueno, mucha gente salió un poco consternada de la película por su retrato de una chica que decide experimentar abiertamente con su sexualidad. Y bueno, pues las imágenes son muy gráficas, y la idea es pues que este personaje va explorando su placer a límites que solamente ella conoce, ¿no? Entonces, bueno, la carrera de Elisa ha ido pues subiendo. Durante un tiempo ella se retiró, dice que por razones personales. Fue mamá de una niña, que le agradece por ahí en la película a su hija Greta. Y bueno, como llega a suceder en el caso del cine, y como hemos hablado mucho del caso también de las mujeres directoras, pues de pronto la maternidad, la parte profesional y todo eso, pues tienen que irse acomodando conforme pues la propia vida vaya avanzando. Entonces, pues de pronto dice Elisa que el papá de su hija le regala la novela original de Temporada de Huracanes, y el papá de la niña le dijo: te va a enloquecer, o sea, no hay forma de que esto no te enloquezca. Ella lee la novela y la novela le fascina absolutamente. Entonces, bueno, ¿cuál va siendo su sorpresa? Que pues cuando ella empezó a pensar
bueno, tal vez ahí hay una película, pues de pronto le llegan con la muy buena noticia de que tienen ya los derechos comprados de la novela. Inmediatamente ya se pone a hacer la adaptación, los agarra la pandemia, el proyecto se para 2 años y finalmente, en cuanto ya se pudo salir, pues Elisa y otra escritora se ponen a terminar ese guión para finalmente pasar a la parte de realización. Con lo cual tenemos varias cosas que podemos comentar muy interesantes. Bueno, en primera, lo hemos platicado muchas veces en estos espacios que nos hemos visto a lo largo ya de un buen rato. Así que cuando hablamos de una adaptación cinematográfica, tenemos que transformar el lenguaje literario de la novela en lenguaje cinematográfico. Y cuando nos referimos al lenguaje cinematográfico, nos referimos a imagen concreta, ¿sí? O sea, las cosas, mientras en la literatura puede ser todo un elogio del amor, en una película tenemos que ver a ese amor elogiado, ¿sí? Porque si no, la película se vuelve literatura filmada y ya no funciona. Entonces, lo que en literatura funciona en palabra, en imagen, se tiene que transformar en el cine, se tiene que transformar en una imagen lo más concreta posible. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes una novela que te encanta y que tienes los derechos y la oportunidad de llevarla al cine? Pues le tienes que estar arrancando hojas todo el tiempo, porque va a haber pasajes de la novela que no te sirven y pasajes que son absolutamente indispensables y que como cineasta ya desde que lees la novela estás imaginándote de qué forma lo harías, ¿no? Entonces, bueno, Elisa se topó con ese asunto. No le quiero decir problema porque no es un problema, es un asunto de creatividad, es un asunto de reposar un poquito las cosas y de empezar a darle forma a esa parte cinematográfica de una novela. Ahora, la autora de la novela es una autora muy joven, que tiene ahorita 42 años más o menos. Ella creció en Veracruz y en una zona donde ella misma dice en varias entrevistas, dice, pues sí, había personajes fuertes, había personajes violentos, dice, pero no había los niveles de violencia que hay ahora, ¿sí? Entonces, claro, la violencia ya existía, la violencia no la inventó el narco ni mucho menos, pero ha habido una escalada de violencia. Entonces ella, a lo largo de varias novelas, ha abordado la violencia en diferentes niveles y en diferentes formas, ¿no? Que puede ser la violencia de la guerra entre narcos y fuerzas federales, o puede ser estas otras violencias que están alrededor, como la violencia hacia la mujer, la violencia hacia la comunidad LGBT, la violencia en un matrimonio, la violencia entre padres e hijos, la violencia de pareja. Entonces todo un tipo de violencia que está ahí. Y la novela es padrísima. Yo entiendo la emoción de Elisa cuando escribió la novela. Dice Fernanda, la autora de la novela, que ella pensó, dice, bueno, la idea principal tiene que ser este asesinato que ocurre. Y a partir de ahí, 5 personajes nos van a contar qué fue lo que pasó, qué fue lo que acaban de ver ustedes. Dice, no quise de ninguna manera recurrir al monólogo, ¿no? O sea, que cada personaje contara su historia, porque se hubiera sido muy aburrido. O sea, realmente a lo mejor un monólogo lo aguantas, pero 5 monólogos sí se hubiera vuelto muy reiterativa la forma de escribir la novela. Entonces hay episodios de la novela donde hay un personaje que sí narra la historia, pero en otros personajes cuentan la historia de ese personaje a manera de chisme de pueblo, ¿no? O sea, se juntan 2 personas y, oye, ¿te acuerdas del Munra? Ah, sí, pues fíjate que el Munra, tú, y te cuentan la historia del Munra. Viene otro episodio y hay otra estructura narrativa para el episodio que sigue. Entonces, esa riqueza, además de que forma un Rashomon, que pues es el famoso efecto Rashomon, donde hay varios puntos de vista que no solamente son complementarios, sino contradictorios alrededor de una historia, pues bueno, cuando uno lleva esa estructura al cine, se llama estructura de contrapunto, porque tenemos un hecho en medio y tenemos historias que van hablando de ese mismo hecho, pero desde diferentes puntos de vista, ¿sí? O sea, un asesinato, pero alguien lo vio desde la ventana y alguien lo vio desde la ventana del coche. No lo pueden ver de la misma forma y no lo pueden sentir de la misma forma, porque son 2 personajes
independientes. Aquí estamos hablando de 5 personajes que están involucrados ahí. Y como ustedes ya se pudieron dar cuenta en la película, pues ¿quién mató a la bruja? Pues la verdad, a la hora de la hora no importa. O sea, 98 minutos después de que uno está viendo la película, uno se da cuenta de que no importa. Lo que importa es el retrato de todas esas violencias que van ocurriendo y que finalmente tienen como un punto de contacto en la muerte de una persona, que no solamente es una persona especial dentro del pueblo por todas estas cosas que hace, sino que también es una persona transgénero, y que eso obviamente abre toda una puerta, abre toda una línea de comentario acerca de la vida de las personas de la comunidad LGBT o la vida de las personas transgénero en estos contextos rurales, donde si de por sí en la ciudad batallan y les cuesta trabajo tener la aceptación de los demás, pues en estos entornos rurales Dios libre la hora, ¿no? Entonces, por cierto, Veracruz es el país, Veracruz es el estado número 1 actualmente de violencia hacia la comunidad trans. El segundo lugar es Guanajuato. Y así nos podemos ir por estado para entender pues cómo finalmente hay un contexto de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, Temporada de Huracanes no es una película de misterio, no es una película de ver quién mató a quién, sino de entender por qué estamos viviendo la violencia que estamos viviendo, las violencias que estamos viviendo, y que Elisa retrata de una manera excepcional. La película es una combinación entre actores no profesionales que encontró en la zona donde filmaron y actores que vienen del teatro universitario y del teatro independiente. O sea, eso le da, no sé, ahorita ya me dirán ustedes, pero le da a la película una sensación muy fresca. O sea, no podemos entender, o no entenderíamos que la bruja fuera, no sé, Consuelo Duval, ¿no? No puede ser, o sea, no te daría el tono, ni que el Munra fuera Damián Alcázar, ni siquiera ya Damián Alcázar, ¿no? Tienen que tener como esta naturalidad, les crees que son de ahí, les crees cómo hablan, les crees cómo se visten, les crees cómo se mueven, y lo más terrible, les crees cómo piensan en lo que están pensando cuando hacen las cosas, ¿no? Y finalmente creo que hay un punto también importante de contacto entre Fernanda y Elisa, o sea, la autora de la novela y la autora de la película, que es Temporada de Huracanes. No es una película de buenos y malos, de blancos y de negros, no, es una película de grises, es una película de matices, y donde la parte fundamental de la historia tiene que ver con la supervivencia, que es lo que realmente habla la película. Todos quieren sobrevivir en ese entorno en el que viven, todos quieren sobrevivir, y claro, la frustración y el dolor y la falta de oportunidades y la ignorancia y lo que ustedes quieran terminan provocando un asesinato, pero el asesinato es lo de menos. Ese es el pretexto narrativo para que arranque la historia. Realmente la película habla de todas esas violencias que México está teniendo, tanto en la vida rural como en la vida urbana, y que tenemos que resolver, porque si no, pues esto se va a convertir en un horror mucho más grande del que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría oírlos a ustedes. La película, nada más cerramos con eso, la película tiene 11 nominaciones al premio Ariel, o sea, junto con Heroico y Tótem son las películas más nominadas este año. Y pues bueno, importante decirles que pues Elisa Miller está nominada para Mejor Directora, y junto con Lila Avilés van a estar compitiendo las dos ahí de una forma, bueno, y con Tatiana Hueso, las tres están compitiendo en la terna de Mejor Dirección. Entonces pues va a estar rudo, va a estar difícil a ver con quién se va. Pero bueno, cuéntenme de qué les pareció Temporada de Huracanes. ¿Quién se anima? A ver, ¿quién dice yo? A ver, ¿les gustó, no les gustó? ¿Qué les gustó, qué no les gustó? ¿La volverían a ver? ¿Me recomendarían? Adelante. Sí, sí me gustó bastante. Ah, qué bueno. Cuando vi que estaba esta película ya en Netflix, sí. Y supe, porque yo no sabía, ¿no?, que estaba basada en la novela. Primero me leí la novela. Ah, muy bien. Me voló las neuronas la novela. La novela es extraordinaria. Y bueno, sí, me gustó mucho la adaptación.
Aunque, bueno, yo esperaba más violencia, la verdad. Ok. Porque la novela es muy violenta. Terrible. Y también es muy erótica. En ese sentido me gusta pues cómo manejaron aquí esas escenas. Son fuertes y también es una violencia sexual, ¿no? Claro. Entonces es un estilo de erotismo en ese sentido. Es hasta perverso, ¿no? Sí. En la literatura como está contado. Y me gustó bastante. Okay. Me hubiera gustado, como siempre te pasa que lees el libro y te hubiera gustado una cosita más por aquí y por allá, ¿no? Claro. Me gustó bastante. Ah, qué bueno, muy bien. Qué bueno que leíste la novela, me da mucho gusto. La novela es padrísima. La novela, usaste un término muy interesante, te vuela la cabeza. Y la novela además es muy cinematográfica, o sea, la manera en que Fernanda describe las cosas es muy interesante, pero bueno, la estructura de narrativa sí cambia mucho en la película, ¿no? También, bueno, en las cuestiones de violencia y eso, pues ahí sí se vuelve personal, ¿no? O sea, en la literatura la violencia la puedes describir, la puedes retratar y logras momentos desagradables, momentos fuertes para el lector. Cuando ya lo pasas a una imagen cinematográfica, puede resultar un tiro por la culata apegarte tanto a una violencia tan descriptiva como lo hace Fernanda, ¿no? Entonces, bueno, en el cine, pues ahí sí conviene un poquito más sugerir o darle este tono que logra Elisa para las escenas, porque si no, pues sí puedes darte un balazo en el pie y que la película nadie la vea, ¿no? Bueno, en ese sentido te quería preguntar si sabes qué tanto estuvo involucrada Fernanda Melchor, sí. Porque hay autores que dicen, ahí está, ajá, a un lado y no sé aquí en este caso. No, Fernanda hizo lo que se tiene que hacer, que es precisamente eso. Qué bueno. No me meto para nada, no quiero saber absolutamente nada. Está muy contenta por la película, eso sí lo sabemos, porque ella lo ha dicho en todas las entrevistas posibles, que dijo, o sea, no pudo haber mejor forma de adaptarla que como Elisa la tiene, y no poniéndome yo como escritora y ella como directora. O sea, si yo no supiera de la historia y la veo, digo, wow, qué película, ¿no? Entonces, ella está muy contenta, pero sí tomó esa sabia decisión de, ahí está la novela, Elisa, yo me hago a un lado y yo no tengo nada que ver con el asunto. Entonces, bueno, ahí por eso decía yo que queda en ti como realizadora y como adaptadora, como escritora de la adaptación, pues ver hasta dónde vas a llegar con la representación gráfica de la violencia, ¿no? Por ejemplo, hay un caso muy específico, Naranja Mecánica, de Anthony Burgess. La novela es infinitamente más fresa que lo que hizo Kubrick, porque Kubrick dijo, a ver, vamos a estilizar la violencia y vamos a hacer todo esto. Entonces, lo que en Anthony Burgess es muy crudo, en Kubrick se vuelve muy barroco. Y claro, la gente pues hace 53 años de Naranja Mecánica, pues sí se paró de pestañas, ¿no? Ahora, Elisa decide dejar esta violencia en el tono en el que la vieron, el erotismo en el tono en el que se quedó. También porque ya siento que no hace tanta falta mostrar tanta violencia cuando tú prendes la tele o abres tu YouTube o abres lo que sea y ves unas cantidades de violencia social enormes, ¿no? Entonces dices, bueno, ya para qué veo más violencia en el cine, ¿no? Y además a Elisa le importa más eso, o sea, el retrato de la violencia es un retrato que lo que busca es provocar en el espectador una reflexión. El arte que trasciende es el arte que te hace reflexionar sobre dónde estás parado y quién eres tú y de dónde vienes y hacia dónde va tu sociedad y tu cultura. Entonces, bueno, dice Elisa, ahí está el retrato de todas esas violencias que están sumadas en la película y que forman un todo que estamos viviendo en la actualidad a nivel social, ¿no? Entonces, bueno, ¿hasta dónde llegas? Ahí sí cada director tiene que llegar. Por ejemplo, otro director que retrata violencia terrible en sus películas era el maestro Felipe Casals. Por ejemplo, él nos contaba que en Canoa, cuando llega el pueblo y asalta la casa de Lucas García, que te acuerdas que le dan un machetazo y todo, decía Felipe, pasaban muchas más cosas pasaron antes de que los sacaran a lincharlos en las calles, pero hay una parte donde tú como director tienes que decir hasta aquí,
porque si no, eso ya se vuelve atroz. Entonces, bueno, puedes poner una escena terrible, pero 5 escenas terribles seguidas, ya la gente agarra y se sale. Y pues cuando se salen, ya es un boleto menos y es un espectador que no va a hablar bien de la película, y que si tú quieres que tu película se vea, pues eso está muy mal pensado, ¿no? Si eres de los directores, que los hay, que dicen, no, yo hago cine para mí, no para mi público, pues sí, maestro, nada más que no tomes dinero del Estado para películas que son para ti, ¿no? Entonces, bueno, cada director tiene el derecho, y creo que lo que hace Elisa está bien. La semana pasada, para ustedes, que hay muchos que no estuvieron la semana pasada, vimos Heroico, la película de David Sonana, que también está en los Arieles. Cuando yo vine y presenté, porque estaba yo haciendo otras cosas acá afuera, cuando yo vine y presenté éramos 10, cuando regresé éramos 7 o 6, me acuerdo, la semana pasada, y tengo gente que viene, que ya tenemos relación vía WhatsApp. Una amiga me dijo, me voy a salir porque ya no aguanto, y otra compañera que viene con su hijo que tiene un Asperger muy fuerte, que después de la escena del perrito le dijo al chavito, vámonos, ¿no? Entonces, a ver, ahí tenemos 2 películas que vimos ahorita al hilo, que manejan la violencia de manera explícita o de manera un poco más sutil, como lo hace Elisa, y el efecto en los espectadores ahí está. O sea, quiera que no, perdimos 5 espectadores la semana pasada, ¿sale? Y aquí Elisa, pues bueno, creo que estaban todos, entonces bueno, ya en ese sentido, aquí se quedaron y aquí siguen. Entonces, ¿hasta dónde llegas? Pues depende lo que quieras mostrar y el tono que quieras que la película tenga, ¿no? Muy bien, ¿quién más? ¿Quién más quiere comentar algo? Adelante. Bueno, a mí me llama mucho la atención porque para mí ese entorno no es ajeno. Yo soy guerrerense, vengo de un pueblo costero, sí, también tomado por el narco, entonces me pareció muy interesante la forma de retratarlo. Desgraciadamente luego uno se espejea, o sea, esta imagen de los narcos persiguiendo a la niña, a mí me pasó a los 14 años y a muchas otras amigas, primas que les ha pasado, o sea, que vas caminando y de repente se te acercan, ¿no? Y es la sensación del miedo de que no sabes qué te puede pasar. Así es. Si vas a volver. Me pareció muy natural la forma en la que se retrata. Me gustó mucho ver el acento de los personajes, caminar, las chanclas, cómo bromeaban. Me pareció como si extrajeran un cachito de realidad y lo pusieran. Sí. O sea, para mí fue muy natural. Otra cosa que me llamó muchísimo la atención de la película fueron los elementos, ¿no? Esta ceniza, el fuego, cada uno de los elementos. Y la última escena me llama mucho la atención porque muchas veces pensé en cómo era posible que bajo el sol sucediera la violencia. Es decir, normalmente asocias como estas cosas oscuras con la noche, con va a suceder y no te vas a dar cuenta, y al otro día todo el pueblo va a estar hablando de eso, pero no vas a ver un cuerpo o no vas a ver cuando alguien dispare. Pero de repente ves ese sol resplandeciente y está pasando, ese incendio está pasando, esa violencia está pasando. Entonces, para mí esa última escena fue como de, y sigue pasando. O sea, el sol es a la vez esperanza, pero es a la vez las dos cosas que están unidas, esta luz con esta oscuridad todo el tiempo. Claro. Gracias, muchas gracias por tu comentario. Sí, o sea, ahorita les hablo de algo que está pasando particularmente con las cineastas mexicanas, pero sí, o sea, efectivamente la película con esa escena como nos la muestra Elisa al final, te habla de que la violencia desatada ya es visible, ya es cotidiana, ya es a la luz del día, ya es no hay que llegar tarde porque puede pasar tal cosa. No, puedes estar a las 12 del día en una tienda comprando un refresco y de repente la violencia está ya enfrente de todos. Ya no hay la noción de que son las fuerzas de la noche, ya es una violencia pareja. Y sí, efectivamente esto que comentas, hace un par de años, cuando Tatiana Hueso hizo Noche de Fuego,
pues también habla de ese tema, ¿no? De cómo le va a las niñas, a las mujeres en estos entornos rurales, particularmente Guerrero, aquí es Veracruz, donde ocurre la historia, ¿no? Y sí, desde luego esto está basado también en anécdotas y en testimonios y en cosas sumamente vívidas, pues como lo que comentas que te pasó a ti y le ha pasado a gente cercana a ti, ¿no? Ahora, algo que es muy interesante y que sí ya es un fenómeno que estamos viviendo, es que mientras el cine mexicano sigue haciendo comedias con Adrián Uribe y con los niños Derbez y el yerno Derbez y todos los Derbez, qué bueno que las hagan, tienen su público y tienen derecho a ganar dinero, pero hay puras directoras mujeres, están hablando de estos temas. Se juntaron desde el 2020 para acá un chorro de títulos que hablan de la violencia social, todos dirigidos por mujeres y todas películas interesantísimas y fuertísimas en su retrato hacia la violencia, no nada más hacia la mujer y los feminicidios, hacia la violencia social que a todos nos pega. Ahí está Sin Señas Particulares de Fernanda Valadez, está, que ya la vimos aquí hace unas cuantas semanas, está por ejemplo Ruido de Natalia Beristain, está Manto de Gemas de Natalia López, está Temporada de Huracanes de Elisa Miller. O sea, vamos sumándolas y son las mujeres las que están hablando del tema y en tonos bien interesantes y en tonos bien agresivos. Y algo que me encanta a mí en particular, no les tiembla la mano para retratar la violencia, al contrario, hay como una necesidad de que se vea, que se visibilice, ¿no? Y bueno, ahí están todos los temas juntos, las madres buscadoras, las desaparecidas, desde luego se me está olvidando, no puede ser, La Civil, ¿no? La película La Civil, o sea, son mujeres, todas. Entonces, bueno, desde luego, lo que hace Elisa Miller, sí, tiene el peso de la novela, pero tiene también ese peso de que las violencias son de hombres y mujeres, ahí no hay sexo. La violencia va pareja para todos, pega en diferente forma, pega de alguna forma sí o no, pero pega finalmente. Pues creo que ese es el gran valor de la película. Y además, Elisa tiene un tono muy artístico en su proceder, o sea, no es una película áspera, que se note apresurada, que se note frenética, no, o sea, privilegia mucho los planos largos, privilegia mucho de repente unos primeros planos muy padres, esta relación con la naturaleza que tienen los personajes, o sea, es una película muy de autor, en ese sentido, muy de autora, pero al mismo tiempo está hablando de una problemática social que toca la novela de Fernanda Melchor y que aquí Elisa le da la vuelta de una forma increíble, ¿no? Porque le pone rostro a esos personajes, le pone vida a ese pueblo que te retrata en la novela. Y bueno, mencionar como clave, dice Fernanda Melchor que le agradece mucho a Mateo Solares, que le recomendó una novela de Gabriel García Márquez cuando ella ya tenía la historia pensada y que le dijo, maestra, lee esta novela, ya ibas a tener la estructura. Es El Otoño del Patriarca, donde un grupo de personajes narran la historia de otro personaje. Entonces, a partir de ahí fue que Elisa agarró primero Fernanda y luego Elisa agarran la estructura narrativa para la película. Pero es bien interesante que son las chavas las que están hablando del tema, no directores hombres. Eso es un fenómeno que yo creo que en unos 10 años vamos a tener que estudiarlo muy bien. Los hombres siguen hablando de temas, claro, y temas muy importantes, pero son mujeres las que están hablando de la violencia social ahorita, en el momento. O sea, van a ser un grupo de películas, un bloque de películas que se va a tener que estudiar en 10 años, ya con una distancia histórica, y que veamos realmente qué es lo que va a pasar en nuestro país, ¿no? Porque ahorita tenemos ya una presidenta electa que habla mucho del apoyo hacia las mujeres. Vamos a ver, ¿sí? No estoy metiéndome con nadie de lo que estén pensando ustedes, yo nada más digo, vamos a ver, porque ahorita estamos aquí reunidos hablando de una película y hay 10 mujeres más muertas en esta hora que estamos platicando. Esa es la realidad, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo de Temporada de Huracanes, Iraís? Pero a mí también me gustó mucho la película. Qué padre, qué bueno.
el libro y me ha costado leerlo, de hecho, no lo he terminado y ya, pues, ya la vamos. Sí, no es El Principito, o sea, Sí, no. Sí, hay momentos en que estás leyendo y dices, así es. ok, sigo, nomás que sigues. Eso le he contado, Sí, sí. esta escena, No, es sí. pesada, pero Sí, sí. Es muy interesante cómo estas mujeres cineastas han hecho todas esas nuevas películas, ¿no? Claro. Y nuevas narrativas. Lo que me gusta de la temporada de Huracanes es que salen los personajes, pero no nos dan como un gran contexto, ¿no? De repente ya salen y ahí están, la niña Norma sale ya en el camión. No sabemos de su pasado, pero ya está ahí. Claro. Y te digo, o sea, no nos hacen como ese contexto. Pues esas son nuevas narrativas también, ¿no? Claro. Eso me gusta mucho. Son nuevas narrativas, pero son narrativas que nosotros vemos nada más la mitad. Porque, por ejemplo, hay directores que muestran este tipo de personajes que cuando empieza la película ellos ya empezaron desde hace rato. Y cuando termine la película el personaje va a seguir. Y eso ya no lo vas a ver tú, te lo llevas en tu cabecita para que al rato que se vayan a cenar, espero que la lleves a cenar. De repente Irais diga, ay, esta chava hubiera hecho o sea, ahí te la llevas, ¿no? Pero también es interesante esto, eso es lo que vimos nosotros. Hay directores que escriben toda la biografía del personaje y se la dan al actor, pero no vamos a ver eso. O sea, el actor sí sabe de dónde viene el personaje, o la actriz saben de dónde viene el personaje, y nosotros lo tenemos que deducir. Y en la deducción, en abrir esas puertas, es una de las grandes riquezas de la película. Porque, bueno, a lo mejor alguien podría decir, pondrían una voz en off que dice, Norma nació en Veracruz el 14 de diciembre de 1989, se vale, si así lo quieres poner, se vale, pero si le dejas al espectador una oportunidad de que, a ver, piénsale qué pasó, piénsale de dónde viene, piénsale por qué hace lo que hace, por qué piensa lo que piensa y por qué dice lo que dice. Y el director no te va a decir nada y el actor es tan bueno que te lo transmite, ahí es donde empiezas a como pelotear en tu cabeza, ay güey, ¿por qué hizo esto? ¿No? Y eso ya no está escrito, pero los directores por lo general sí le dan al actor la biografía del personaje. Más cuando son actores no profesionales, porque no son, o sea, no traen método, no traen estructura aristotélica, no, o sea, es un actor no profesional que va a interpretar a un personaje. Entonces sí le sirve mucho que le digas, tú naciste acá, te pasó esto, tu mamá se murió, tu papá era un alcohólico, para cuando entra el personaje, incluso estas películas se filman de manera cronológica, que eso en el cine es muy raro, porque en el cine se filma dependiendo las locaciones, la producción, y vas administrando tus recursos. Pero hay directores que cuando necesitan un personaje tan fuerte, filman la película de manera cronológica para que los actores vayan entrando como en el personaje. No recuerdo ahorita qué caso es, pero dice el director, nuestros personajes al final se besan, entonces no podía yo filmar al principio el beso porque los actores no se conocían. Lo tuve que filmar al final porque ya llevaban 5 semanas filmando. Se gustaran o no, finalmente los personajes ya se trabajaron y el beso se filma al final. Entonces, bueno, aquí no lo vimos, pero muy seguramente, más allá de la novela de Fernanda, seguramente Elisa se aventó las biografías y se las dio a todos, para que por lo menos ellos sepan de dónde vienen y con la actuación te hagan sentir esa parte faltante que tú la llenes como tú quieras. Y como dice nuestra amiga, pues en una de esas te espejeas horrible, ¿no? Dices, chin, o sea, esta emoción, esta pulsión, esta decisión del personaje, yo la hubiera tomado también, o no la hubiera tomado, no sé, o sea, ahí sí ya tienes tú que ver qué pasa, ¿no? Pero por lo general estas narrativas así son, dejar abiertas puertas para que el espectador llene los espacios. Pero los actores sí saben que viven sus personajes, ¿no? Pero eso ya es trabajo interno, eso ya es un trabajo para adentro totalmente, ¿no? Muy bien, ¿algún otro comentario que tengan de la película? ¿No? ¿Ya no? Bueno, pues entonces levantamos sesión, muchísimas gracias a todos.
nos vemos la semana que viene. Continúa todavía el ciclo de Rumbo al Ariel. Vamos a ver, no me acuerdo si es La Sociedad de la Nieve, que está nominada para mejor película iberoamericana, y nos quedan todavía algunas otras más por ver. Entonces, bueno, consulten la cartelera de Cinemanía, y acá los esperamos el próximo sábado, 6 de la tarde, entrada libre. Corran la voz para que vengan más amigos, y pues bueno, bonita semana, que les vaya muy bonito. Muchas gracias. Gracias.